Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y te invito a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y ya podés disfrutar todos nuestros programas desde el canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía de la psicóloga Jimena Salazar. El tema de hoy, violencia intrafamiliar. Les presento a Jimena. Ella es licenciada en psicología, especializada en psicoterapia cognitivo-conductual. Es codirectora de Centro Serena, donde se desempeña como psicoterapeuta individual de niños, niñas, adolescentes y adultos. A nivel institucional, desde el 2012 trabaja en el área de violencia doméstica y abuso sexual para Centro Sonta, así como también en el área de violencia laboral y situaciones de vulnerabilidad para diferentes organizaciones. Muy buenas tardes, Jimena, y bienvenida a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Majo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar contigo. El gusto es mío. Costó este programa de hoy por unos temitas de salud que por suerte ya te tenemos bien. Te tenemos sana y salva, como decía el dibujito que mirábamos cuando éramos chicos, Goofy. Qué bendición. Sí, veníamos recoordinando, pero salió finalmente. Sí. Así que gracias por la paciencia. No, por favor, es necesario hablar este tema y es necesario hacer visible lo invisible y estos temas necesitan ser hablados. Sí. Visibilizar, desnaturalizar, hay que hablar de esos temas, exactamente. Así que gracias por la invitación. Por favor, el gusto es mío. Bueno, Jimena, ¿de qué hablamos concretamente cuando nos referimos a violencia intrafamiliar? Bien, violencia intrafamiliar hace referencia justamente el término intrafamiliar a lo que es el seno de la familia, pero en líneas generales, digamos, todo lo que son vínculos, lazos, ¿sí? Y tiene que ver con todo lo que es violencia, obviamente tiene que ver con lo que es poder, inequidad, formas de abuso entre los miembros de una familia, ¿sí? Pero cuando hablamos de intrafamiliar también, porque, a veces identificamos solo con lo que es violencia doméstica o violencia hacia la mujer, pero intrafamiliar abarca mucho más, ¿sí? Tiene que ver también con género y generaciones, es decir, no solo violencia de género, ¿sí? Sino también de generaciones, niños, adultos mayores, ¿sí? Todo lo que es miembros de una familia y distintas formas de violencia. Por definición, la Organización Mundial de la Salud habla ya directamente de acción u omisión. Y ahí, por ejemplo, en el tema de los adultos mayores tenemos muchísimo lo que es la omisión, ¿sí? Y habla de esto de cometido en el seno de la familia por uno o varios miembros, no tiene por qué ser una sola persona, ¿sí? Y distintas formas de violencia que, bueno, que ya las veremos, pero habla siempre de una inequidad, un acto intencional para dañar a alguien o un daño potencial, no tiene por qué ser un daño llevado a cabo, ¿sí? Sino un daño potencial, una intención de daño contra una o varias personas. Qué bueno que también nombrás a los adultos mayores, porque en esta época de pandemia no nos tenemos que olvidar de los abuelitos. Sí. Que es algo que está pasando en muchos casos. Ya, o sea, es un tipo de violencia muy frecuente, el tipo de los adultos mayores, y quedan a veces como desdibujados, nos olvidamos, y con el tema de la pandemia se
potenciaron todas las formas de violencia. La violencia en intrafamiliar, como decías vos, se visibilizó mucho más. Por ejemplo, aumentó, según estadísticas del Ministerio, Mides, aumentó un 25%, según las estadísticas, y eso es lo que queda registrado. O sea, imaginemos todo lo que no está registrado, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en el servicio, como vos nombrabas, el servicio de violencia doméstica, y se duplicó, triplicó el tema de las atenciones, de los llamados. Fue impresionante, o sea que está todo incrementado, potenciado por el tema del encierro, las situaciones económicas, el estar muchas horas juntos, que potencia la situación de violencia. No quiere decir que la genere, hay otra base, ¿verdad? No es que porque esté encerrado pueda ejercer violencia o genere a raíz de eso, sino que hay otra base, pero sí se potencia. Igual que con el abuso de sustancias, el tema del alcohol, no genera violencia, que está bueno poder hablarlo porque ese es un mito. Es violento porque es alcohólico, porque toma alcohol o porque consume, y ese es un mito, porque en realidad si no todas las personas alcohólicas serían violentas, y no lo son. Potencia todo lo que es la violencia, pero no necesariamente es que sea violento porque consume, ¿verdad? Qué buen punto, porque a veces eso lo usamos para justificar actos de violencia. Sí, totalmente. Sí, se justifica muchísimo con el tema del alcohol. Esto lo vemos muy frecuente, el alcohol y el abuso de sustancias, como que justifican las situaciones de violencia y en realidad solo la potencia, no la crea. Decinos, ¿cómo se manifiestan los diferentes tipos de violencia? Bien, tenemos violencia física, que es como la más habitual, la que más conocemos, es el daño físico. Porque ahí vemos el golpe, vemos el moretón. Sí, exactamente, la que más se ve, ¿sí? Que tiene que ver con los pellizcos, los jalones de pelo, los empujones, bofetadas, obviamente patadas, objetos que se lanzan, quemaduras, golpes, femicidio, ¿no? Que está dentro de todo lo que es violencia física, ¿sí? Es la más visible, pero no necesariamente la que más daña. Porque también tenemos la violencia psicológica, que puede dejar grandes secuelas y lamentablemente no está tan visible, ¿sí? Pero afecta muchísimo, es de hecho una de las más invalidantes. Sí, porque ahí no tenemos ninguna prueba física ni nada que nos diga si realmente lo sufrí. Sí, y aparte no nos olvidemos que esto quizás es una característica que no nombré de la violencia, que es en el marco de la violencia vamos hablando de crónico, no es un episodio que se dio, es algo crónico. Entonces imagínate cuando hay violencia psicológica, que generalmente empieza por la violencia psicológica, emocional o verbal, ¿no? Y esto se va sosteniendo en el tiempo, cómo va afectando la persona integralmente, ¿no? En todas las esferas de la persona. La violencia psicológica tiene que ver esto, dirigida a degradar, a controlar la conducta, el comportamiento, las creencias, daña toda la personalidad, daña su autoestima, la identidad, el desarrollo personal, ¿sí? Es la que antecede a la mayoría de los tipos de violencia, los celos, por ejemplo, el control, que hay una creencia detrás también, el tema de los celos, que me cela por amor, no, eso forma parte de la intención de control del otro, de lo que es violencia emocional. Qué importante esto que decís, porque viste que históricamente nuestras abuelas nos decían, no, porque si te celas porque te ama, y ahí en realidad... Los mitos románticos del amor, sí. Son mitos, el amor lo puede todo, ¿sí? Son mitos también para justificar violencias que ellas... padecieron en su época de juventud o hasta ahora siguen padeciendo. Que antes... Totalmente, desde ahora. Antes la violencia, ¿cómo decirlo? Como que se tapaba con un velo y se justificaba con tal de que la familia no se separara. Sí, tal cual. Tiene que ver con las representaciones sociales que se van transmitiendo de generación en generación, que dice que esto, la inequidad de género, la mujer tiene que ser abnegada, tiene que ser aguantar, que tiene que aguantar por la familia, ¿no? Tiene que ser sacrificada.
Y es esto lo que está ahí detrás, que hay que aguantar y sostener los vínculos de violencia por la familia, porque es el rol de la mujer. Esto tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? Que son la base de la violencia también, ¿sí? La mujer madre que tiene que tolerar. Sí. Y ahí comienza. Y toda eso que te decían, no, porque el sacrificio que yo he hecho por mis hijos, no, sacrificio por tus hijos no, sí. Vos amate, sentite y salí a luchar la vida por tus hijos. No sí. Entregues tu vida a un acto, sí. No sufras violencia por tus hijos, hay maneras de salir. Uh-huh. Sí, qué importante esto que decís, porque es una de las representaciones sociales más habituales cuando empezamos a explorar los factores de mantenimiento, de por qué se mantienen las relaciones, ¿no? Y esto es una de las representaciones, las creencias más habituales. El tengo que aguantar por los niños porque necesitan criarse en una familia unida, ¿no? El concepto también de familia, porque hay veces que es mucho más saludable que el niño tenga 2 hogares y que consiga la paz, sí. que tenga un familia. Solo hogar y que viva en un infierno. Sí, tal cual, familias monoparentales. La idea de familia es un hogar que pueda sostener saludablemente a ese chico. Entonces, si vemos que en un hogar hay violencia, evidentemente no va a ser un hogar para una crianza saludable. Pero la creencia detrás es que la familia es esto, es el padre, la madre, que debemos estar unidos, ¿no? Y que bueno, que hay que soportar cualquier cosa por mantener la familia unida, ¿sí? Y las otras creencias que hay también con respecto a esto del mito romántico, de que el amor todo lo puede, que por amor va a cambiar. Los mitos son muchísimos, esto de la media naranja, bueno, estoy destinada a estar con él y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y esas... Qué importante también, desde el punto de vista de padres, educadores, cuidadores de los niños, uh-huh. poder desmitigar todo esto, sacar esta cuota de la media naranja, como que si no tenés media naranja no sos completo, siendo que vinimos a este mundo completo uh-huh. y a ser felices. Qué importante es poder transmitírselo eso a las nuevas generaciones para no depender de la afuera y ser feliz sin importar lo que pase afuera y el contexto, ¿no? Sí, tal cual, Majo, forma parte de lo que hablamos cuando hablamos de prevención en violencia. Hablamos de esto, de aprender a quererse, aprender a querer vivir en un hogar tranquilo, no fomentar espacios de violencia ni justificarlos, ¿sí? Y qué difícil querer estar en un ambiente sano. Y qué difícil es poder transmitir todo esto de querer quererse, de amarse a uno mismo, uh-huh. si estamos sufriendo violencia psicológica, que en esos casos... En la violencia psicológica, justamente el agresor lo que hace es ¿sí? Atacar tu amor propio. Te va apagando la lucecita de a poco, es la planta que se va secando y ahí se complica un montón el poder transmitirle al hijo que él se tiene que amar, querer sin importar lo que pase, si justamente a ti te lo están sacando, robando esa posibilidad que tenés de poder transmitirlo siendo vos mismo, ¿no? Tal cual. Es justamente, esa es la intención cuando hay violencia, cuando se ejerce violencia psicológica o emocional, esa es la intención. Te vas perdiendo a vos misma y esto es un círculo vicioso porque después eso mismo se usa para degradar y humillar a la persona, ¿no? Que no podés con tus hijos y ponen a los hijos en contra y después amenazan con que tenés depresión y voy a sacarte los hijos, voy a sacarte a tus hijos porque tenés depresión y no puedes sostenerlos, entonces es una amenaza muy común, entonces es un círculo vicioso, también fomentando que los chicos empiecen a faltar el respeto a sus madres, ¿no? Entonces forma parte, por eso la violencia emocional es tan importante, porque imagínate todo lo que conlleva, más allá de que después no pueden sostener trabajos en los casos que puedan trabajar, no pueden sostener trabajo, no sostienen vínculos, emocionalmente no están preparadas para hacer frente a la vida. Entonces las secuelas son mucho más importantes. Y qué importante en todos los casos en que se sufra violencia no aislarse. No aislarse porque... ¿La qué, perdón? No aislarse, no perder los vínculos. No quedar solo, porque ahí es cuando más débil quedás. Sí, es otra de las formas de violencia, ahora volviendo al tema de las formas de violencia, que forma parte de lo emocional y lo psicológico también, pero lo que es social, es una de las claves que también inician
Generalmente en la violencia esto de aislarte, no me sirven tus amigos, no me sirve tu familia, empiezan a encontrar defectos, esta amiga no te sirve por tal cosa, y ahí la persona se empieza a aislar, y cuando se empieza a aislar pierde sus redes de apoyo, pierde las redes vinculares, se empieza a quedar sola, se siente indefensa, ¿no? Y empieza a depender emocionalmente de la persona. Entonces también es una estrategia para aislarla y bueno, que no tenga recursos para salir, ¿verdad? Junto con otras estrategias, esto que hablamos de la violencia patrimonial o económica, también, o no permitirle trabajar o manejar su dinero, ¿sí? O una cosa que se da muchísimo es el tema de los préstamos, sacan préstamos a nombre de las personas, de las mujeres, por ejemplo, y quedan después dependiendo de si le paga el préstamo o no, quedan endeudadas, entonces eso también es parte de la violencia patrimonial, ¿sí? Muchos tipos de violencia sexual. Tal cual, sí. El pensar que porque estamos dentro de un matrimonio, hablamos dentro de una pareja, está habilitado el forzar a tener relaciones sexuales, no. Entonces eso también está muy naturalizado, ¿sí? El tema de, bueno, la coerción, la intimidación, el uso de la fuerza para tener relaciones sexuales. Y bueno, después también hablamos de todo lo que es en la infancia, porque hablamos en general de violencia en general, bueno, violencia verbal, violencia ambiental, esto de entrar, tirar cosas, patear los muebles, romper los objetos de las casas, ¿sí? Es como una forma de intimidar a través de romper objetos, eso es violencia ambiental. Y otra cosa que se da mucho, que incluso hay autores que lo denominan multiespecie, que tiene que ver con una violencia psicológica y ambiental, que es dañar animales, maltratar animales, incluso si llegar a envenenarlos o amenazar con matarlos o pegarles, ¿sí? Para hacer daño dentro de lo que es el contexto de la violencia intrafamiliar. Sí, me imagino que lo que quieren demostrar es, si esto se lo hago al gato, al perro, la próxima puede ser vos. Mi mensaje, lo simbólico detrás de ese acto es muy fuerte. Qué fuerte. Sí, lo simbólico detrás de ese acto, y se da muchísimo, lamentablemente se da muchísimo. ¿Cuáles son las diferentes etapas dentro de la violencia? Bien, hablamos de lo que es el ciclo de la violencia, ¿sí? Donde tenemos, esto lo denominó Walker así como el ciclo de la violencia, y hay como una acumulación de tensión donde empiezan con pequeñas peleas, ¿sí? Se va acumulando, hasta que se da lo que es la explosión, ¿sí? En este ciclo, que ahí vienen las peleas, el hecho violento en sí, más allá de todo lo que se viene acumulando, y después de eso viene el arrepentimiento, ¿sí? Por parte de la persona que ejerce violencia, ¿sí? Porque ahí es cuando se da cuenta de que puede perder el control de la situación, más que nada, no es un arrepentimiento de que me di cuenta de lo que hice, sino perder el control. Y a partir de ahí viene lo que es la luna de miel, el no va a volver a pasar, te amo, vamos a poder salir juntos, y nuevamente se sigue con el ciclo, se comienza nuevamente a acumular tensión, ¿sí? Y nuevamente se vuelve a repetir, explosión, arrepentimiento, luna de miel. Y estas fases son van ciclando cada vez más rápido, ¿no? En un inicio es como que cada tanto, y después es mucho más frecuente. ¿Y cómo estas fases van desgastando a las personas que están dentro de la relación y a todo el círculo? Porque las amistades están ahí acompañando, y cuando llega la luna de miel te dicen, pero volviste. O dice, sí, fulanita. No entienden. Sí, dice, fulanita las personas se queja de menganito, pero ahí está, siguen estando juntos. O mirá, volvió, me llamó, estuvo 3 horas llorando conmigo y ahí están de la mano, volvió. Sí, tal cual. Las personas a veces en el entorno no entienden, porque de afuera es muy fácil ver. No, claro, pero muchas veces, a veces no se ve de afuera. Pero las veces que se visibiliza, ¿sí? Las personas le dicen, pero ¿cómo podés? Y sí, desde afuera es muy fácil ver, pero involucrados emocionalmente, con una dependencia emocional, patrimonial, de todo tipo, es muy difícil, y es un proceso, el darse cuenta, el desnaturalizar, el poder pedir ayuda, el buscar recursos. La salida de la violencia requiere un abordaje integral,
porque está todo afectado, lo social, lo económico, como decíamos, todas las aristas de la vida. Entonces, el buscar ayuda requiere eso, poder plantarse y decir, bueno, esto es una situación de violencia, tengo que cortarla, pero ¿cómo salgo? Entonces empezar a buscar todo eso que está afectado y que en cada caso es único, ¿verdad? Es que es todo un proceso, ya cuando llegás al pedir ayuda, ya pasaron mucho por debajo del puente, ya el desgaste, el deterioro, el sufrimiento es porque ya pasó mucha cosa, sí, así que... Es algo crónico, ¿sí? Yo le pido que si hay alguien de la audiencia que tiene alguna amiga, algún amigo que está sufriendo violencia, que por favor, que no le suelte la mano. Exacto. Sí, es un muy buen mensaje porque es como vos decías, las personas se cansan y en realidad sin conocer lo que está sufriendo esta persona, que a veces piensa que no tiene opción, y vuelve a caer en lo simbólico del discurso, porque en realidad lo que es la luna de miel justamente tiene esas características. Te digo lo que querés escuchar y vuelvo a creer en eso, porque a veces me cuesta poder tomar otra decisión, me duele, no puedo, no tengo las herramientas en este momento porque eso es un proceso y continúo. Entonces hasta que la persona no adquiera las herramientas es muy difícil. Sí, es que dentro del vínculo de violencia, dentro del ámbito de la psicológica, el agresor tiende a sacarle todos los recursos a la víctima. Entonces, dentro de los recursos que le saca, es uno de los casos es el tema del trabajo. Entonces, ahí crea la dependencia que está en las manos del agresor. Patrimonial, económica. Por eso la dependencia es total, múltiple. Y si a eso le sumamos dependencia emocional... Sí. Hay un término que se llama, que usamos mucho, que es indefensión aprendida. O sea, aprendo a que ya está, no puedo defenderme, esto es lo que me tocó, entonces sigo y continúo, ¿sí? Es como vulgarmente decimos, es lo que hay. Exactamente. No nos conformemos con es lo que hay. Mujeres y hombres, si alguien acá que está escuchando sufre de violencia, no nos no nos quedemos con es lo que hay. Siempre podemos apostar a algo más y nos merecemos algo más. Sí, y no nos olvidemos que esas personas que están sufriendo violencia son múltiples las afecciones y las secuelas. Entonces uno lo ve desde afuera con otras herramientas, sin involucrarnos emocionalmente, y parece fácil decir no. Pero estar en ese lugar donde no solo la secuela física, ¿sí? Porque obviamente desde lo físico, sino como decíamos lo emocional, lo patrimonial, todo lo que es el impacto económico de su dependencia, las repercusiones a nivel social, la vergüenza, la culpa. El qué dirán. Se juegan muchos elementos. El qué dirán, exactamente, la autoestima, el aislamiento es brutal. Incluso dentro de las secuelas, hay secuelas que quizás no las tenemos en cuenta, que tienen que ver con lo orgánico, con lo físico, las afecciones, las enfermedades, que tienen que ver con esta postura hipervigilante de la persona que sufre de situaciones de violencia, que está constantemente en alerta, escucha llegar el auto o el vehículo, sintió la puerta y está constantemente con esta tensión, tratando de anticiparse a cualquier cosa, ¿sí? Entonces, bueno, trato de dejar esto acá para que no se enoje, y en realidad no tiene que ver con eso que hiciste, tiene que ver con que la persona ejerce violencia, es violento. Entonces, por más que lo dejes así, o lo dejes de esta forma, igual va a encontrar la forma de ejercer violencia. Entonces está como hipervigilante tratando de controlar todas las variables y no las va a controlar porque no depende. Y de esta manera... De ella. De esta manera, ¿cómo es que afecta la violencia familiar al individuo que la sufre? Perdón, ¿al niño? Al individuo que la sufre, ya sea si es la violencia que se genera de género, de la figura masculina hacia la mujer, o desde la figura que sea, ya sea masculina o femenina, porque la violencia es violencia sin género, hacia el niño, hacia el menor. Sí. Esto que te decía, secuelas a nivel físico, que pueden ser obviamente heridas, problemas ginecológicos, infecciones,
comportamiento autodestructivo, depresión, ansiedad, miedos, en los niños dificultades de aprendizaje, en los niños también es múltiples dificultades del aprendizaje, trastornos de la alimentación, todo su desarrollo se ve afectado por lo que es la violencia, pueden ser temerosos, pueden ejercer violencia. Eso, tenemos secuelas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Haríamos muchos programas, lamentablemente, porque en realidad las secuelas son una cantidad. Pero esto que te venía diciendo de el estado de hipervigilante, que genera un estrés corporal, que eso va generando sustancias, va generando cortisol en el cuerpo y empieza a enfermarse el cuerpo. Y no nos damos cuenta que muchas afecciones físicas tienen que ver con eso, con ese estado hipervigilante que genera estrés, cortisol, y el cuerpo se estresa y se enferma. Después tenemos alteraciones funcionales como fibromialgia, colon irritable, gastrointestinales, el estrés crónico. Después, desde lo emocional, obviamente baja autoestima, trastornos del sueño, trastorno por estrés postraumático, tabaco, alcohol, drogas, dependencia económica en lo económico que decíamos, las repercusiones sociales. Las secuelas son muchísimas. ¿Y cuáles son las características de las personas que ejercen violencia? Bien, podemos hablar en rangos generales, porque en realidad cualquier persona puede ejercer violencia, ¿sí? No tenemos un perfil de agresor, un perfil de víctima marcado, y es importante saber esto también, porque a veces en esto de naturalizar decimos, no, pero no tiene el perfil violento, porque se cree que hay determinado perfil para la violencia, y en realidad no necesariamente. Hay un fenómeno que conocemos mucho, que es el fenómeno que vemos mucho en lo que es la clínica, que es el fenómeno doble fachada, donde muchas personas, al parecer para afuera, parecen personas súper amables, divinos, fáciles de tratar, y internamente en el seno de la familia ejercen violencia. Entonces a veces también cuesta, como que esto de no puede ser, que si es un divino, si es re bueno para tratar, y sí, hay esto del fenómeno doble fachada, ¿no? Pero sí podemos decir en rangos generales que, básicamente establecer relaciones basadas en inequidad de género es una característica que vemos en todas las relaciones de violencia. Antecedentes, una historia de hogar, violencia en el hogar de origen, se da muchísimo, donde se naturaliza, ¿sí? Y donde obviamente puede repetir este patrón de conductas violentas y ejercer violencia, o naturalizar la violencia también, ¿sí? Después podemos encontrar todo lo que es los roles estereotipados de género, eso también, lo que debería ser la mujer y lo que debería ser el hombre, ¿sí? Puede ser impulsivo, inseguro, baja autoestima, un déficit en resolución de conflictos, no tienen dificultades como para expresarse, hablar, dialogar acerca de algo. Entonces la forma de resolver muchas veces pasa por ahí, ¿sí? Pero, como te decía, es algo general, pero cualquier persona en realidad puede llegar a ejercer violencia. No tenemos un perfil así marcado. Y con relación a la persona que sufre de violencia, ¿hay algunas características? Lo mismo nos pasa con relación a la persona que sufre. Cualquier persona le puede pasar, ¿sí? A veces eso termina siendo hasta un prejuicio, ¿no? A veces decimos, una persona habla de sus situaciones de violencia y uno dice, no, pero mirá el carácter que tiene, o no necesariamente, ¿sí? Cualquier persona puede ser víctima de violencia, una historia, ¿sí? Y otro prejuicio que hay, o no sé si llamarlo prejuicio, pero viste que a veces pasa que decís, no, pero mirá, fulanita siempre elige personas que terminan siendo violentas. ¿Hay algún patrón que nos quede después para seguir eligiendo el mismo tipo de pareja? ¿O no tiene nada que ver? En realidad, con lo que tiene que ver es que hay muchas personas que ejercen violencia y muchas que no, que tiene que ver con esto de si vivieron situaciones de violencia o no. El tema es cuando naturalizamos la violencia. Si nosotros naturalizamos la violencia y nos volvemos a vincular con una persona que ejerce violencia, lo vamos a naturalizar y lo vamos a repetir, porque está naturalizado. Entonces yo no me doy cuenta que eso está mal,
o estoy acostumbrada. Perfecto. A que eso es así. El tema es desaprender que eso no es amor. Exacto. Si yo tengo el concepto de que esto es amor y es una forma de cuidado, me voy a vincular con otra persona que se relaciona así, que tiene ese tipo de conductas, y lo voy a ver bien, lo voy a naturalizar y voy a volver a vincularme. Entonces, aprender, desnaturalizar, identificar cuáles son las formas de violencia, ¿sí? Y sobre todo lo que tiene que ver con el amor propio, la autoestima, esto que hablábamos hoy, es lo que va a ayudar a prevenir, ¿sí? Empoderarse. El empoderamiento te va a ayudar a prevenir, establecer nuevamente vínculos de violencia. Jimena, te invito a escuchar un tema y después seguimos desarrollando este tema. Bien, bárbaro. Vamos a escuchar un temita y ya seguimos. Acordate que estás en Los Niños de Hoy. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia, el valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Chao, adiós, agresor. Ya estamos de regreso, estás en Los Niños de Hoy. Hoy estamos tratando el tema de violencia intrafamiliar. El tema hoy lo expone Jimena Salazar y estamos ahora hablando del caso específico de los niños. En el caso del maltrato infantil, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo sufre de violencia en mi ausencia? Bien. Primero que nada, escuchar, observar. Es lo primero que necesito para darme cuenta si eso está pasando. Escuchar qué es lo que dice, ver qué es lo que hace, si está teniendo conductas totalmente diferentes, si varían significativamente, puede ser que algo esté pasando. Cualquiera de estas cosas que yo estoy nombrando no significa que porque una pase es porque esté pasando una situación. O sea, se tienen que dar una serie de conductas, de observaciones, ¿sí? Como para poder empezar a evaluar. No porque cambie sus conductas podemos decir que hay una situación de violencia, ¿verdad? Por eso siempre es importante prestar atención, pedir ayuda en caso de duda, buscar una orientación, ¿sí? Y si yo tengo dudas, lo primero que hago es proteger.
La protección de ese niño que es vulnerable es lo primero que voy a tener en cuenta, ¿sí? Pero como para tener ciertos lineamientos, el tema de conductas regresivas, esto del llanto o el enojo o el pelear, enuresis y encopresis, puede aparecer mucho esto de que se hace pis o se hace caca y en realidad ya había pasado esas etapas, es como algo regresivo, ¿sí? Las conductas hostiles, si me muerde, si pega, el tema de ser retraído, ansioso, empezó con este tipo de conductas, ¿sí? Los cambios de apetito, el sueño, rendimiento escolar, baja en el rendimiento escolar. En el juego vemos el juego como mucho más violento, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunas señales que obviamente nos van a llamar la atención. No quiere ir con alguien, bueno, eso ya es una señal más evidente también, ¿sí? Eso en líneas generales en situaciones de violencia. En lo que hablamos de, el orinarse o el defecarse, tiene que ver también con, son señales también típicas de abuso. Vuelvo a lo mismo, que no porque el niño se orine o se defeque significa que hay un abuso sexual. Estamos hablando en líneas generales de señales que pueden aparecer, ¿sí? También aparecen conductas regresivas, alteraciones de sueño, infecciones urinarias, ¿sí? Hipersexualización, juegos excesivos sexuales, que si bien los juegos sexuales son normales también, pero bueno, aparecen como juegos excesivos, ¿sí? Y son señales que, que tenemos que tener en cuenta. También, es importante siempre... También a veces la representación que hacen a través de los dibujos. Sí, exactamente. Por eso el juego, los dibujos, hay cosas que se hacen muy evidentes cuando ellos están hablando de algo como muy violento, los dibujos de personajes grotescos o con cosas que hieren o cosas puntiagudas o los colores incluso que usan van a hablar mucho, pero bueno, eso está bueno que también se considere dentro de un marco psicoterapéutico, porque a veces da lugar, de repente dibujó un monstruo porque vio el monstruo en la tele y ya los papás empiezan a pensar que tiene que ver con otras cosas y bueno, por eso también se ven un montón de señales y se analiza en otro marco, ¿verdad? Lo importante también es esto, de favorecer la comunicación, de escuchar qué me estás diciendo, ¿sí? Transmitirle confianza, que vamos a estar más allá de cualquier cosa, bueno, siempre puedes confiar en mí, incluso transmitir esto de que podés confiar en mí más allá de las circunstancias, no importa si hiciste algo malo o no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay situaciones, ya sea de violencia, de física, abuso, lo que sea, muchas veces el agresor amenaza con esto de, si contás, digo que te portaste mal, entonces se crea esta manipulación de que el niño cree que si cuenta y que hizo algo malo lo van a retar, porque realmente le hacen creer que hizo algo malo, ¿no? Y lo van a retar, entonces no cuenta. Entonces decirle, transmitirle con confianza que no importa si me estás hablando de algo malo o bueno, porque después le vamos a aclarar que él no hizo nada, pero en principio el niño no sabe. Entonces, es importante que el niño sepa que puede contar con nosotros más allá de la situación, que puede confiar y no alarmarnos. Cualquier cosa que nos esté contando, si nosotros nos alarmamos, va a estar como, se va a retraer y no nos va a contar, ¿sí? Entonces es importante poder escucharlo sin alarmarnos, sin entrar en crisis, ¿sí? Tratar de contener a ese niño, porque si no terminamos nosotros siendo los contenidos. Y en realidad hay que contener a ese niño, escuchar qué es lo que nos transmite para, en función de eso, evaluar cómo seguimos, ¿verdad? Dependiendo de la situación, dependiendo del grado, dependiendo del riesgo, en función de eso se evaluará cada situación. Y dime, ¿qué hacemos si constatamos que mi hijo sufrió abuso físico? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien. Esto que hablábamos es fundamental, escuchar para saber el factor el riesgo de la situación, ¿sí? Y en función de eso generar un plan. Esto de recurrir a profesionales es muy importante. Tenemos, por ejemplo, el pediatra de referencia del niño, si nosotros tenemos alguna duda, pero antes de llegar a ese paso, esto de escuchar al niño sin alarmarse, protegerlo, lo primero que tenemos que hacer es
si vemos que hay una situación de sacarlo, protegerlo de ese lugar donde puede estar en riesgo, ¿sí? No entrar en pánico. Los niños también suelen retractarse, a veces cuentan cosas, después se retractan, entonces bueno, no, porque entonces me están mintiendo, porque no, es una conducta habitual el tema del retractarse, ¿sí? Porque les da miedo, ¿sí? Entonces, en función de eso, ante cualquier duda, escuchar, pedir ayuda. Tenemos profesionales, los médicos de referencia. Hoy en día, por suerte, todo lo que son las mutualistas y la atención en salud en general están muy ayornadas con todo esto, tienen una atención específica para todo lo que es el área de violencia doméstica y actúan bastante rápido en todo lo que es violencia doméstica. Tienen un comité de recepción donde se derivan los casos y bueno, pueden buscar orientación. El pediatra va a derivar, por ejemplo, en caso de que constate. No necesariamente tiene que haber cosas físicas para transmitirle al pediatra que estamos notando cosas en nuestros hijos, y ahí puede hacer la derivación correspondiente para la evaluación con el profesional. ¿Sí? Entonces, el primer contacto es ir al centro de salud. Ir al centro de salud. Por eso te decía que en función de lo que vayamos viendo, ¿verdad? Claro. Sí. Dependiendo de la situación, dependiendo de la gravedad, si yo veo que hay una situación que necesito pedir ayuda, ir al centro de salud puede ser una forma de, podemos recurrir a algún profesional en el área, podemos ir a algún centro específico de atención en violencia. Dije centro de salud porque generalmente lo primero que tenemos como personal, como profesional, es el pediatra. Generalmente siempre hay un control pediátrico y es más fácil para la familia acceder al pediatra y que el pediatra pueda orientar, ¿no? Pero hay muchos centros especializados, hay muchos profesionales, puede ser un psicólogo, puede ser algún centro especializado en violencia, ¿verdad? Incluso en los centros educativos está muy preparado para todo esto. Entonces, las redes institucionales son súper importantes. Y qué importante es el tema de la educación sexual desde la primera infancia en llamar a los miembros genitales por su nombre y no ponerle nombres que no corresponden, para después al momento de hablar estos temas poder hablarlos sin tabú. Sí, tal cual. El hablar de sexualidad, hablar, como vos decís, de los genitales por su nombre, poder transmitirle que está bien expresarse, hablar al respecto, el tema del cuidado, del autocuidado, de la higiene, de la intimidad, del espacio, no obligar a los niños a darle un beso a fulanito, ¿no? Está bien que el niño cuide su intimidad, ¿sí? Entonces tenemos que fomentar ese autocuidado y poder transmitir, que él tenga la seguridad de transmitir cualquier cosa que altere eso. Es muy importante, tenés razón. Darle confianza y respetar su espacio, como vos decís. Exacto. También forma parte de respetarlo a él como un ser y darle el lugar que corresponde. Sí, y es fundamental para todo lo que es prevención. Y con relación a la violencia en el noviazgo, que se ve mucho en la calle a las parejas jóvenes de 12, 13 años, adolescentes, que hay casos en que uno está esperando un ómnibus, por ejemplo, o está haciendo un trámite, un mandado, y siente las discusiones, que uno se eriza todo porque dice, ay, ¿cómo le está hablando? Sí. ¿Cómo evitar o remediar el tema del maltrato en el noviazgo cuando son adolescentes? ¿Qué puedo hacer como padre? Sí, es muy habitual, incluso un gran porcentaje de los vínculos de violencia comienzan justo en los noviazgos adolescentes, ¿sí? Y muchos adolescentes no hablan por temor, no hablan por los mitos de amor romántico, esto que estábamos hablando hoy, la idealización del noviazgo y lo lindo que es tener novio y que bueno, que naturalizar que es así, que el vínculo es así, esto que hablábamos de los celos, y me cela porque me quiere, y me controla porque me quiere y porque le importo, y todos estos mitos llevan a que no hablan los adolescentes, y muchos no hablan, ¿no? Otros sí hablan. El tema de baja autoestima, las creencias, las distorsiones que tienen con respecto a su personalidad, esto de decir, bueno, ¿quién me va a querer?
entonces continúan con los vínculos. Las señales que aparecen también tienen que ver con esto del noviazgo, para darse cuenta, para que los papás puedan identificar qué es lo que está pasando. También tiene que ver con cambios de conducta, como sucede con los niños, cambios en la vestimenta, en el humor, en el maquillaje, los vínculos se aíslan, ya no se comunican con sus amigos o cambian de amistades porque empiezan a vincularse con el círculo de amigos de su pareja de repente. Hablamos de agresión, de enojo, de frustración, bajo rendimiento escolar, ¿sí? Esto de cambio de hábitos, de comer, de dormir, señales físicas, obviamente, todo lo que es señal física como un moretón, un mordisco, obviamente que va a hablar de alguna situación de violencia. Y también los padres que hacen en eso, hacerles saber que estamos para ayudar sin juzgar, no alarmarse, no generar alarmas cuando me estén contando, no entrar en pánico, hablar y ver cuál es la mejor forma de resolver esta situación, centrarse en la seguridad de tu hijo, más allá del agresor, que obviamente tenemos que protegerlo, pero a veces la primera reacción es esto de ya va a ver, vamos a hablar con él y el enfrentarse, tenemos que darle la seguridad a esa persona que se animó a hablar, ese adolescente que se animó a hablar, de que lo que priorizamos acá es su seguridad y su tranquilidad y después vemos cómo lo resolvemos, y dependiendo obviamente del grado de riesgo. Qué bueno esto que decís de mantener la calma, estar abierto al diálogo, sí, estar tranquilo, porque no hay manera de tratar la violencia con más violencia. Exactamente. Cuando escuchás que la frase esa intimidante que se escuchaba a veces, cuando lleguemos a casa vas a ver, o sí, te voy a esperar con la chancleta y vas a pasar por la puerta. Y no hay manera de... Y eso mismo pasa cuando un adolescente habla de que su novia está ejerciendo violencia. Ya le voy a ir a agarrar, ¿no? Entonces evitan hablar y evitan contar por miedo a toda esta situación. Entonces es importante centrarnos en te estoy escuchando y mi misión acá es protegerte y cuidarte, ¿sí? Y vemos cómo lo vamos a hacer juntos, más allá de cualquier situación. Y obviamente ver en función de la situación las medidas de seguridad que haya que tomar, no sé, el tema de cambio de teléfono, o llevarlos a algún lado si es necesario, o llegar a hacer denuncias si es necesario, ¿verdad? Que eso también es otro paso que es importante. A veces tenemos que tomar medidas de, una medida de no acercamiento, y eso también es importante que sepan que existen esos recursos, ¿sí? Y que su familia apoye. Eso es lo más importante, saber que tengo un respaldo detrás, que puedo hablar, que puedo expresar lo que estoy sintiendo y que hay otras formas de salir y que me puedan dar otras opciones, que me puedan decir, no querés hablar conmigo, bien, pero busquemos ayuda, busquemos apoyo en otra persona que puedas hablar. Eso es sumamente importante. Sin duda. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la violencia desde el ámbito escolar? Desde el ámbito escolar, en realidad desde el ámbito escolar eso tiene que ver con el bullying, que es un tema muy amplio que escapa un poco de lo que es violencia intrafamiliar. Pero a nivel de prevención dentro de las instituciones. Este mismo tema, sí, de la violencia, de tratar la violencia dentro de las instituciones escolares. Claro, en realidad está comprobado que la base del bullying tiene que ver con lo que es la violencia familiar. Entonces se empiezan a repetir todas estas conductas a nivel escolar, entonces los maestros, los profesores tienen que estar preparados para identificar este tipo y promover conductas saludables, ¿verdad? Eso es como lo básico. ¿Actualmente hay alguna campaña o se habla del tema de la violencia familiar y el tema de respetar el cuerpo y las agresiones, el tema de la violencia, ¿se habla dentro de las instituciones educativas? Más allá de lo que es el bullying, que no es el tema de hoy, pero sí, ¿se habla el tema de la violencia en la infancia, en las escuelas, así como se habla el tema de la educación sexual, se habla de geografía, historia? ¿Actualmente se está hablando de violencia en las escuelas o no? Mira, no te sé decir si está explícito en un programa escolar, pero sí sé que
todos los que son docentes, todas las personas, los maestros, los docentes, todos los que se dedican al área de la educación están muy ayornados con todo lo que es el tema de la violencia, están en constante comunicación con las instituciones de violencia, detectan cualquier situación y están preparados, tienen protocolos de violencia, ¿sí? Para todo lo que es violencia familiar, ellos tienen protocolos de actuación, ¿sí? Y si bien no sé si está dentro de los programas de educación, sé que lo tienen muy en cuenta y están muy atentos, incluso hay psicólogos también, tanto a nivel de primaria como de secundaria, que están atentos a este tipo de situaciones y preparados para derivar, porque si bien ellos no cuentan con las herramientas para poder tener estos abordajes, ¿sí? Están preparados para hacer las derivaciones correspondientes y activar los protocolos en el caso de que corresponda. Qué importante esto que decís, porque los maestros, los docentes, son los que están bastante rato, 4 horas mínimo, con los niños, sí. y ellos son agentes de cambio. Para este tema ellos son fundamentales en esta pieza. Sí, y muchas revelaciones se dan en el ámbito escolar también, muchas cosas que de repente los niños no se animan a hablar en casa, las hablan en el ámbito escolar, se las cuentan a un compañerito, llega a oídos de los maestros, por eso sí están preparados. Si bien, como te decía, no sé si es un tema que está dentro de lo que se trata, que seguramente está, pero desconozco actualmente cuál es el programa de tanto en escuelas como en liceo. En liceo sí, estoy segura que hay una asignatura que trabaja que aborda este tipo de situaciones y seguramente se va tocando todo lo que es violencia, lo que es educar y prevenir, se toca desde distintos ámbitos y en distintos momentos, ¿sí? Pero no sé si explícitamente, pero sí que están preparados para abordar este tipo de situaciones, sin duda. Incluso contestaste la pregunta, que era si estaban preparados la institución como para poder accionar ante un caso. Sin duda, están todos preparados y tienen un protocolo de actuación. Y para el después, ¿cómo me recupero emocional y psicológicamente de los diferentes tipos de violencia? ¿Cuál es el camino para salir? Sí. Bueno, el camino primero darse cuenta, buscar ayuda, saber que necesitamos ayuda, está bien pedir ayuda porque a veces, como decíamos, afecta integralmente a la persona, entonces la recuperación tiene que ser integral también. Tenemos que tener en cuenta todo lo que es el trabajo, revincularse, ¿no? Todo lo que son las redes, emocionalmente, por eso es todo un abordaje integral, pero comenzamos por esto, por reconocer la violencia, por pedir ayuda, ¿sí? Y por hablar, por querer para salir necesitamos hablar y poder poner sobre la mesa qué es lo que está pasando para poder ver otras opciones, porque si no hablamos, las creencias que tenemos nos hacen este autodiálogo negativo, nos hacen pensar que no hay otras opciones, que hay que aguantar, ¿sí? Y la reflexión interna nos lleva a creer que no hay salida y seguimos viviendo lo mismo. Ahora, el hablar con otras personas a veces nos hace ver otras realidades y quizás ahí podamos empezar a buscar otros recursos, no solamente, amigos, familiares, acercarnos a otras personas y también poder llegar a otras instituciones o otros recursos que nos puedan ayudar de forma integral, como decía. Actualmente, ¿qué marco legal existe en nuestro país para proteger a las víctimas de violencia? Sí, tenemos la ley 19.580, ¿sí? Que es una ley integral de violencia. Teníamos la 17.514, ahora estamos con la 19.580, que es la verdad que contempla todas las aristas. Si la persona te cuenta un poquito cómo funciona cuando se hace una denuncia, porque es importante también bajar las ansiedades con respecto a esto, ¿sí? Se marca en todo lo que es familia y lo primero que hacemos con una denuncia de violencia es buscar la protección de la persona. Entonces, las primeras medidas son medidas cautelares, ¿sí? De no acercamiento, de que la persona, el agresor no se pueda acercar, ni físicamente, ni comunicarse por teléfono, ni por terceros, ni mandar a decir, no. El no acercamiento es por ninguna vía, ¿sí? Y se toman como medidas provisorias si la persona va, por ejemplo, a la unidad especializada, ¿no? Hace la denuncia
se toman medidas cautelares, se pueden tomar en el momento una resolución telefónica del juez o se puede citar audiencia también. Y en la audiencia también desmitificar un poquito esto de las películas, el juez con eso, no, es una instancia más amena que lo que se ve, porque en realidad están preparados para no revictimizar a la persona, no se van a encontrar con el agresor, ¿sí? Los juzgados están preparados para eso. Entonces, eso también es un miedo muy frecuente de las personas. Denuncio, pero después lo tengo que ver y me tengo que enfrentar en la audiencia. No, están preparados para no revictimizar y para tomar medidas de protección, no solo con respecto al no acercamiento, sino medidas provisorias, por ejemplo, de pensión provisoria, la tenencia provisoria, el retiro del hogar del agresor si es necesario, ¿sí? O el reintegro de la víctima o de la persona en situación de violencia, en el caso de que se haya tenido que retirar, ¿sí? Y esto capaz que está bueno mencionarlo, el tema del mito del abandono de hogar, porque es algo que se escucha con mucha frecuencia, ¿no? Ahora te voy a denunciar por abandono de hogar. Bueno, no, eso no existe, ¿sí? Entonces, la persona muchas veces tiene que irse de su casa ante una situación de riesgo y, bueno, en esos casos se solicita el reintegro. Y tienen también de forma provisoria, como decía, la tenencia a favor de esa persona, ¿sí? Y en casos de que sea necesario, se pide también una restricción o se cesan, las visitas. La ley lo prevé, cesar las visitas cuando hay un riesgo para los menores, para los niños. Se cesan las visitas por alrededor de 180 días, dependiendo de la resolución del juez, ¿verdad? Pero también se prevé eso. Prestaciones de garantía, también si necesita sacar cosas del hogar. Es una ley que contempla muchas aristas. ¿Y cuáles son los recursos que tenemos para pedir ayuda a nivel local y nacional? Sí, recursos. Bueno, a nivel nacional está el 0800 41 41, ¿sí? Que es una línea de ayuda en general para violencia doméstica. Después también tenemos, para violencia de género, perdón. Y tenemos también el 0800 50 50, que es la línea azul, que es en caso de los niños y niñas y adolescentes, ¿sí? Que tiene que ver con INAU, ¿verdad? Son menores en vulnerabilidad, situaciones de vulnerabilidad. ¿Ah? Después tenemos recursos como las oficinas de MIDES, que tienen oficinas territoriales y oficinas que se preparan directamente para la parte de violencia doméstica. Y tenemos el área de género en la intendencia, todas las intendencias tienen el área de género, que eso es bastante nuevo y que está funcionando muy bien. En este caso, en Maldonado tenemos el área de género que funciona en coordinación con SONTA, que es un centro que la ONG a la que pertenezco, que trabajamos en esto, en el abordaje de situaciones de violencia para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Lo que se hace es orientar y acompañar a la persona en este proceso, ¿sí? Y después, para quienes requieran, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con... Porque hay cosas que tienen que ver con violencia, pero no son violencia. Por ejemplo, todo lo que es el trámite de tenencia definitiva, el trámite de pensión, que no enmarca en lo que es el proceso de violencia, bueno, se lo deriva a los abogados que van a poder hacer eso. O lo que tiene que ver con psicoterapia, que por ejemplo en el centro no se puede tratar por el marco, recibimos muchísimas personas y lamentablemente no tenemos espacio como para hacer lo que es el proceso psicoterapéutico de acompañamiento. Entonces, en ese caso, por ejemplo, las mutualistas o los centros de salud en general tienen previsto la atención para personas en situación de violencia, ¿sí? La ley prevé también eso, que puedan ser asistidas las personas que están en situación de violencia si se tiene prioridad. Y por suerte, hoy en día está funcionando muy bien todo lo que es centros de salud. Las derivaciones por situaciones de violencia están funcionando muy bien. Te pido para... Y después... Sí, disculpa. ¿Sí? No, perdón, lo otro faltó obviamente la unidad especializada de violencia doméstica ante cualquier situación, emergencias, el 911, ¿sí? Que también es un recurso fundamental. ¿Y la comisaría de la mujer y la niñez? Esa unidad especializada es lo que se conoce habitualmente como la comisaría de la mujer, que está ubicada ahí en 18 de julio. A pasitos de la plaza del centro de Maldonado. ¿Cómo? A pasitos de la plaza del centro de Maldonado.
Exactamente. Ahí es donde nos dirigimos si hay que hacer alguna situación alguna denuncia, de violencia, pero si hay alguna emergencia se llama el 911. Perfecto, importantísimo todos los datos que nos diste. Para cerrar, Bien. ¿podrías darnos unas palabras para esas personas, sin importar el género, que estén sufriendo en este momento de violencia? Sin importar tampoco el tipo de violencia. Exacto, y también teniendo en cuenta que toda esta situación de pandemia, como decíamos hoy, potenció todo lo que es violencia, bueno, no aislarse, porque justamente lo que tiene el tema de la pandemia es el aislamiento, ¿no? Entonces perdemos todo lo que son los recursos, ¿sí?, vinculares, las redes institucionales, vinculares, el aislamiento potencia todo esto, entonces bueno, tratar de no estar solos, la violencia es un problema social, justamente es un problema de derechos humanos, entonces pedir ayuda, hablar con otras personas, buscar opciones, buscar apoyo, eso es lo más importante, y bueno, generar un plan de seguridad, bueno, ver qué cosas tengo que tener en cuenta para estar seguro, si puedo ir a la casa de alguien, bueno, si tengo que solicitar algún recurso. Lamentablemente no tenemos tantos recursos como nos gustaría, por ejemplo, y está bueno decirlo, falta un hogar especializado en Maldonado que se necesita de forma urgente, ¿sí? Si bien se está gestionando ya hace bastante tiempo, todavía no se ha concretado, entonces muchas veces nos está faltando esto, como que la persona pueda salir y saber que tiene ese lugar donde, bueno, mientras prevé o mientras se organiza para buscar los recursos necesarios para salir adelante, tener un lugar donde estar. Entonces, bueno, a veces es importante contar con familiares, con amigos, con conocidos que nos den una mano en eso, ¿sí? Y bueno, pedir ayuda, no dejar de hablar, siempre, por más que la persona piense que no hay opción, bueno, sí, siempre hay otras visiones, otras perspectivas que quizás nos puedan alumbrar esta salida y que nos puedan decir, bueno, capaz que por acá podemos, ¿sí? Y que también nos puedan acercar de repente a instituciones, cosas que no conocemos, recursos que no conocemos, y bueno, tendiendo redes se puede llegar, ¿sí? No aislarse, eso es como lo más importante. Jimena, desde el Centro Serena, donde vos trabajás, hay diferentes actividades que están planificadas para la semana que viene. ¿Nos podés contar? Así invitamos a la audiencia que se comunique con el centro y contigo, así conocen la propuesta que ustedes tienen. Sí, te cuento un poquito del centro. Estamos siempre organizando actividades. Ahora el centro es un centro de psicoterapia cognitivo-conductual, ¿sí? Donde trabajamos con 4 colegas y siempre tratamos de organizar actividades, bueno, para adolescentes, en lo que son habilidades sociales, de integración, o para los padres, orientación, todo lo que es límites, como por ejemplo el abordaje de la violencia o de diferentes situaciones, o talleres de orientación vocacional. Bueno, estamos tratando de promover todo lo que son talleres, pero lo hemos hecho con mucha cautela ahora por todo el tema de la pandemia. Entonces tratamos de estar organizándonos para ver cómo hacemos el tema, porque sabemos que lo presencial es sumamente importante. Entonces, si bien ahora los estamos haciendo por Zoom, la idea es empezar a ofrecer talleres presenciales, y bueno, después contamos también con los abordajes individuales acá en el centro, así que a las órdenes ante cualquier cosa. Y la actividad que se viene para la semana que viene, ¿puedes darnos detalles, los horarios y el taller, cómo se llama? Y el taller que se viene para la semana que viene, no hice los deberes porque no me acuerdo bien si es el de padres o el de adolescentes. Porque hay 2 talleres. Tenemos 2 talleres. Hay 2 talleres. Mira, yo tengo acá taller para padres, el 17 y el 24 de julio, hora 19:30, modalidad Zoom. Sí. Tenemos primer encuentro, autoestima en hijos, comunicación asertiva, identificación y manejo de emociones. Y el segundo encuentro, el del 24 de julio, dice puesta de límites, hábitos saludables y rutinas. Bien, el primer taller tiene la idea de brindar herramientas para esto, para una comunicación asertiva, para puesta de límites. Asertivo es esto, ni adecuado, en un buen tono, ni de forma agresiva, ni de forma pasiva, ni tolero determinadas cosas, ni pongo límites
rígidos, ¿no? Bueno, tener herramientas como para manejarse de una forma adecuada en todo lo que es la puesta de límite, fomentar una buena autoestima en los chicos, ¿no? Tiene que ver un poco con esto. Y después, lo que es el taller de adolescentes tiene que ver con primero que nada, el intercambio entre adolescentes es súper enriquecedor en esto de una buena comunicación, en todo lo que son habilidades sociales, en poder comunicarse de forma asertiva también entre ellos y con sus padres. Entonces, la idea es fomentar un espacio de intercambio entre ellos donde aprendan de todas estas habilidades que van a ayudarlos en también su autoestima, integralmente en todos los aspectos de su vida. Entonces, bueno, creo que lo más enriquecedor en eso es el encuentro y el intercambio. Más allá de las herramientas, en el caso de los adolescentes, el intercambio, surgen cosas preciosas en este tipo de talleres y bueno, es una oportunidad para que ellos se expresen. ¿Cómo te encontramos en redes? ¿Un teléfono de contacto, ya sea por los talleres o por cualquier consulta de violencia? Sí, es Centro Serena, TCC, que es Teoría Cognitivo-Conductual, y estamos en Instagram y estamos en Facebook. Sí, y el teléfono es 098, perdón, tengo muy mala memoria, 098-966-933. Impecable. Muchísimas gracias, Jimena, por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación de estar acá en Los Niños de Hoy. Gracias por hacer visible lo invisible y hablar de estos temas que son tan importantes para toda la sociedad. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, gracias por el espacio para poder transmitir estas cosas y espero que sean de utilidad. Sin duda que sí. Bueno, quedamos en contacto. Gracias. Invitamos a toda la audiencia a participar de estos talleres y que se comuniquen con el Centro Serena. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme a la distancia. Que tengas un excelente término de jornada y buen comienzo para la semana que viene. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos a todo el staff del Centro Serena. Un beso. Chao, chao. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Si tu razón nos da de más, enciende el alma, prende el motor. Hoy compartimos nuestro programa junto a la psicóloga Jimena Salazar. En esta entrega hablamos de violencia intrafamiliar. Perderás una emoción. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar. Somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.